Muy buenos días, buenas tardes. Estamos en el Ruedecito en Superstar Show, episodio 21. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Pues muy bien, algo con la garganta tomada, Javi, te lo tengo que decir, pero bueno, estamos en el programa ya número 21 de esta segunda temporada del Rodecito en Superstar Show. Y bueno, quería antes de nada de que empecemos a comentar las noticias que vamos a tratar en el día de hoy, que seguramente en la descripción del vídeo, en la miniatura, ya lo estaréis viendo, quería hacer primero una recomendación de otro canal de YouTube y de otro podcast que se llama Wensi, ¿vale? Las siglas de Y si nos echamos unos guaros son dos personas, dos chicos jóvenes, un chico y una chica, que vienen de Colombia, pero que están estudiando en la Universidad de Coruña y hacen, bueno, todo el tema de, estudian todo el tema de audiovisuales y tal, y tienen un programa de radio, un podcast, ¿vale? En Quack FM, que es la radio que está asociada a la Universidad de Coruña local, en donde se hacen diversos programas de todo tipo, ¿no? Y se emiten otra serie de programas que ya son también de carácter más nacional. Y bueno, han empezado en esta segunda temporada, hoy mismo, vamos, al día sábado 15 de junio, que es cuando estamos grabando este programa. Y bueno, han hablado pues de lo que va este mes, que yo supongo que ya sabrás, y si no, bueno, pongo en contexto a la gente, es el mes del orgullo LGTBIQA+. Y bueno, han estado hablando durante casi una hora acerca de la reflexión, un poco de todo, de por qué se hace esto, de qué manera se hace. Bueno, generando y comentando muchas opiniones muy diversas y bueno, que no son muy populares, digamos, ¿no? Un poco que va en contra o ser críticos con la propia marcha, el propio movimiento, etcétera, que creo que es necesario. Y han hecho, pues eso, para mí, que es una especial mención a una persona que en todo lo que es en relación a mi condición de ser seropositivo, de tener el VIH y bueno, estar medicándome toda la vida con eso para llevar una vida normal, han hecho mención a una de las grandes aquí en Coruña, una enfermera que se llama Fina, que ha estado durante muchas décadas trabajando y acompañando pues a todas esas personas, hombres y mujeres pacientes de VIH, acompañándoles profesionalmente con el tema de la enfermedad, pero también acompañándoles emocionalmente, y la verdad que me ha gustado mucho que hayan hecho esta especial mención porque a mí personalmente me ayudó bastante a poder sobrellevarlo, a ver un apoyo por parte de los profesionales sanitarios que tenemos, que son de los mejores y los más preparados y que por desgracia pues muchas veces están en condiciones o tienen disponibilidad de unas condiciones, unas herramientas para poder lidiar con todo esto muy complicadas o a veces casi inexistentes, ¿no? Claro. Y por eso nada, quería traerlo y recomendarlo, que lo escuchéis, porque cada semana van a traer 2 capítulos, suelen traer unos capítulos, han empezado esta segunda temporada y la verdad que está muy interesante, así que lo recomiendo, vamos, que cualquier persona, sea del colectivo LGTBI o no, que lo escuche, porque de verdad que es muy interesante. Así es, podéis buscar el podcast Wensi. Es un podcast que, como comenta Adrián, pues ya está por la segunda temporada. Creo que es algo que también vale la pena pues escuchar, entender otros puntos de vista, entender cómo pues también desde un podcast como es este podemos apoyar a otros, que también pues oye, siempre está bien que se puedan compartir diferentes puntos de vista, diferentes ideas y al final pues que se genere un entorno saludable donde se pueda hablar y donde se pueda pues cada uno pues exponer sus puntos de vista y bueno, generar pues entornos de debate, bueno, para poder dar información, para poder entretener y que la gente pues pueda dentro de sus posibilidades, en su casa, en su trabajo, en sus momentos de ocio, pues Uh-huh. escuchar un podcast diferente y que, bueno, y que pueda entretenerse, obtener información de primera mano sobre la situación que atraviesa, pues, que se atraviesa en España o en cualquier otro lugar del mundo. Uh-huh. Y bueno, desde aquí, pues, por supuesto, apoyamos también ese podcast y bueno, también pues ese saludo, ese mensaje a esa persona que te estuvo pues eso, apoyando en esos momentos difíciles de tu enfermedad, pues también enviarle un saludo desde aquí, por supuesto. Pues sí, y sobre todo que desde ahí hay que decirlo claro, y el humor tiene cabida en todos los temas, en todos los sentidos, y también tratan un poco todo del humor tratando de quitarle hierro a muchas cosas,
situaciones que por desgracia los del colectivo nos siguen pasando. Y bueno, tratar de que eso no siga ocurriendo. Y este mes, pues es un mes, otro mes más, de otro año más, para que, bueno, finalmente, pues eso deje de ocurrir. También mencionar que comentaban también que como ya conocemos y es conocido en toda España el caso del asesinato de Samuel Luiz aquí en Coruña, se va a celebrar finalmente el juicio este 12 de septiembre de 2024. Ha tardado 3 años y pico celebrarse, pero finalmente se va a celebrar y se va a dictar justicia y sentencia ante un caso que, bueno, que podríamos estar cualquiera, ¿no? Sí, un caso lamentablemente que ocurrió pues hace ya 3 años, increíble, y durante estos 3 años pues la familia de la víctima pues ha tenido que estar esperando a que se haga justicia. Bueno, para quien no lo conozca, Samuel pues era un joven de, no sé, veintipocos años, que Sí. fue pues perdió la vida creo que a las puertas de una discoteca por una Mm. pelea prácticamente sin ningún tipo de sentido, en la cual por su condición por su orientación sexual, pues fue gravemente lesionado y unas lesiones que le produjeron la muerte. No sé exactamente los detalles, si hubo un arma blanca o no, o cómo sucedió todo, pero desde luego sí que Fueron fue entre un un grupo de asesinato. personas bastante numeroso y a puñetazos y patadas y lo dejaron ahí tieso en el suelo, literalmente, o sea, y una zona donde pues precisamente por el día a día suele pasar mucha gente, una zona concreta hacia el estadio de Riazor, que quien conozca Coruña sabrá un poco por dónde está, y la zona del paseo marítimo, una zona que yo frecuento bastante, voy caminando por ahí bastante y que bueno, resulta bastante abrumador pensar que ahí ha muerto alguien y que bueno, ahí se siguen dejando flores, no en ese espacio, en esa misma zona donde falleció brutalmente golpeado y bueno, es algo que cabe recordar siempre para poder evitarlo cada vez más. Así es. Además, creo que bueno, la pelea comenzó por algo completamente absurdo como un cigarrillo, y el desenlace obviamente no se debía haber producido nunca, pero desde aquí pues condenamos cualquier clase de acto violento que pueda llevarse a cabo contra cualquier persona por su orientación Ujú. sexual o Desde por luego. cualquier otra condición, raza, género, da igual. Eh, pues bien. eh, para el podcast de hoy vamos a comenzar con una serie de titulares, como acostumbramos a hacer. El primero de ellos, Adrián, hace referencia a la generación Z y a la manera de búsqueda de empleo. Sí. Algunos datos revelan que aproximadamente el 26% de la generación Z, recordamos que son las personas nacidas entre finales de los años 90 y finales de la década 2000. Sí, eh, concretamente desde el 97, que fue cuando yo nací concretamente, hasta el 2010, donde se equivale, Efectivamente, bueno, digamos, la generación Z. Yo imagino, Javi, creo que recordar que tú eres anterior, millennial, anterior, sí, del comienzos del anterior 90, al del 97, claro. 93. Pues bien, esta generación, acuñada como generación Z, Ujú, bueno, pues algunos datos revelan que en torno al 26% de esta población, cuando van a buscar empleo, pues lo hacen acompañados de sus padres. Algunos incluso pues acceden con sus hijos a la propia entrevista o a las instalaciones, y algunos de ellos, un porcentaje ya muy inferior, en torno al 7%, llegan incluso a responder algunas preguntas ujú. del entrevistador. Que bueno, ya parece que, bueno, revela un poco, me parece un poco de dependencia emocional en esos casos en los que son los padres los que llegan a responder las propias preguntas del entrevistador. Sí, no, desde luego. De hecho, estos datos que estamos comentando vienen de una encuesta que se ha hecho a 1.420 jóvenes de la generación Z en Estados Unidos concretamente, realizada por la empresa de servicios laborales Resume Templates, ¿vale? Que ha revelado la especial, como decíamos, dependencia de la generación Z de sus padres a la hora de buscar empleo y de enfrentarse a un proceso de selección. Estos datos de la encuesta muestran que el 70% de estos jóvenes encuestados pidió ayuda a los padres en el proceso de búsqueda de empleo y
Bueno, dicen en principio, aquí lo que dice esta noticia, no hay nada malo buscar el consejo de alguien con más experiencia, que es lógico. Y tiene mucho más sentido. Pero bueno, sin embargo, dicen que el 18% de los jóvenes pidió a sus padres que escribiera completamente su currículum. Y además el 24% afirma que fueron sus padres quienes enviaron esas solicitudes de empleo por ellos mismos. Claro, ¿esto qué implica? Bueno, hay una implicación por parte de los padres, de los progenitores, que va mucho más allá y denota una seria carencia de independencia a la hora de asumir estos roles en el mundo laboral, de enfrentarse al mundo laboral al que nos tendremos que enfrentar todos más tarde o temprano y que es una realidad, vamos. Y según la encuesta de la empresa, como decimos, Resume Templates, el 34% de estos encuestados asegura que pide ayuda a sus padres porque no sabría cómo comunicarse con los reclutadores. Mientras que el 32% confirma que lo hace por sentirse desmotivados para encontrar empleo. Y el 22% de todos esos encuestados pues alegan una mala salud mental y dificultades para dar el salto al mercado laboral. Esto no deja de ser algo que dices, madre mía, espabila un poco, pero también hay que decir que es preocupante y un poco ver dónde está el foco de todo esto, que educación se le está dando a la generación Z, que es la mía, para llegar a ese punto, ¿no? Es clave también ir al foco de dónde está la raíz del problema. ¿Hay una sobreprotección o puede que haya una sobreprotección de todo de los padres hacia los hijos que han nacido entre el 97 y 2010? ¿O qué puede haber? ¿Cuál es el problema realmente de fondo para que esto suceda, ¿no? Y que sea un porcentaje, pues bueno, algo bastante más alto de lo que se podría esperar. Sí, realmente, generalmente cuando escuchas pues que una persona está buscando empleo, lo primero que se te viene a la cabeza es que estás hablando pues de alguien con una mayoría de edad, una persona en edad de trabajar, alguien pues con un cierto grado de independencia que, bueno, que intenta hacerse un hueco en el mercado laboral y esperas que tome sus propias decisiones, que lo haga de forma racional como un adulto y claro, el hecho de que ahora nos encontremos con estos datos que al final te están revelando pues un poco un cierto grado de dependencia emocional cuando son los propios padres los que envían incluso los currículums o le dicen o son incluso ellos los que elaboran el propio currículum, no, al final no deja de revelar un poco esa mayor dependencia emocional de los padres. eh, Creo que esto también puede variar mucho en función del área geográfica donde se lleve a cabo el estudio. Claro. Obviamente, no pueden ser los datos iguales, pues si realizamos esa encuesta en España que si se realiza en Estados Unidos o en Dinamarca, por ejemplo. Hay determinados países donde los jóvenes pues tienen se emancipan del hogar familiar a edades más tempranas, también porque la situación económica es más favorable, la tasa de natalidad es más elevada en otros países, mientras que en algunos otros países, pues la edad media para formar una familia se está alargando hacia los 30 y tantos años. Entonces yo creo que también, bueno, depende un poco del área geográfica y, bueno, en cualquier caso, de todas formas, el hecho de que sean tus padres los que elaboran el propio currículum o asistan incluso a las propias entrevistas, bueno, al final, pues oye, Sí, no, no desde es luego. un símbolo, un símbolo de una independencia o de una persona que esté tomando sus propias decisiones. Es cierto que un consejo, pues siempre puede venir bien de alguien con más experiencia, por supuesto, Desde pero luego. bueno. Una cosa es un consejo, otra es que te preparen todo el camino sin que tú tengas que decidir absolutamente nada. Al final, el que tiene que hacer el trabajo es el que lo está buscando. No va a venir no van a venir nuestros padres a hacer el trabajo Sí, por y no van a nosotros. estar siempre para ayudarnos en todo. Por desgracia es así, no van a estar siempre. Va a haber un momento en que ya no van a estar. Y va un momento que yo creo que al final también pasa un poco, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que al final, si desde muy pequeños a estos niños que ahora ya son personas adultas, de entre 20 y 30 años, pues han estado siempre constantemente recurriendo a la madre o al padre para hacer cualquier tipo de tarea en el plano escolar o cualquier tipo de cosa y no ser capaz de darles, y los padres también, por otro lado, que creo que también un poco hay culpa de los dos lados, ¿no?
de poder darles una serie de tareas o de una serie de libertades, poner una serie de límites en según qué cosas. Creo que al final se trata de educar, ¿no? Es una forma de poder educar y de hacerles ver que en algún momento pues van a estar solos o van a tener que afrontar muchas cosas ellos solos y tienen que poder tener una serie de herramientas para poder hacerlo y sentirse seguros con ello. Claro. Yo particularmente digo, yo me veo en esa generación y por eso traje esta noticia a colación porque me chocó bastante. A mí particularmente me choca porque yo siempre he sido una persona que, bueno, he ido más por libre en general, que no es algo siempre bueno, pero que sí he ido más por libre y he dicho, yo lo voy a hacer a mi manera y a mi manera me ha funcionado. Porque bueno, al final cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Y yo soy más echado para adelante y no me importa enfrentarme a esto y lo otro y conforme pasa el tiempo y vas practicando, pues vas haciendo. He pasado en estos últimos 3-4 años por un montón de procesos de selección de muchas ofertas y hay momentos, pues eso, altibajos, como hay en todos lados, ¿no? Y la verdad que es algo normal, ¿no? Es un proceso normal. Y siempre hay una frase que yo llevo meses con ella en la cabeza para muchas cosas, que se puede aplicar a muchos ámbitos, y es que hay siempre que confiar en el proceso de las cosas. Es decir, si no sale esta, por mucho que te gusta, no te puedes desmotivar y decir, ay, no es lo que yo quiero. No siempre va a ser lo que tú quieres, obviamente, vas a luchar por ello y esforzarte por ello a lo máximo. Pero bueno, hay que saber adaptarse también a estas circunstancias y un poco lo que también habría que enseñar es que tienen que adaptarse a lo que hay. Por suerte no es lo ideal, obviamente, no es lo que queremos, obviamente, eso creo que todo el mundo está de acuerdo. Pero con lo que tienes, haz lo que puedas. Es un poco todo eso. Dentro de lo que tienes y de lo que tal, mira las posibilidades que tienes para poder seguir avanzando en el objetivo que tú tienes laboral de proyección de hacer una carrera de tu profesión, del tema que te apasiona, etcétera, como yo hago y sigo haciendo relativo al marketing. Porque te echen en un momento dado lo que sea, es que no te puedes venir abajo. Desde luego que no. Pero bueno. Es evidente que, bueno, en algunos países la situación está más complicada que otra, porque, bueno, sabemos que algunos trabajos pues se atraviesan por una precariedad laboral importante y es complicado y los comienzos pues son muy difíciles. Obviamente hay empresas pues que tienen un salario muy bajos, contratos formativos, muchas veces el salario apenas llega para cubrir gastos. Es muy difícil empezar, pero de todas formas sí que tener un cierto grado de autonomía, elaborar tu propio currículum, ser un poco el dueño de tus decisiones, que no sea siempre la persona mayor de casa el que esté pues mediando para poder conseguir todo, pues demuestra un mayor grado de autonomía que no va a hacer que consigas quizás el trabajo de tus sueños, ni que encuentres trabajo a la primera que busques, pero al menos sí que denota ya un mayor grado de madurez, por lo menos, que a lo mejor te lleva más tiempo encontrar un trabajo o es complicado encontrar esa estabilidad, porque es normal, hay determinados países, determinadas áreas donde está la situación muy difícil, es complicado conseguir un trabajo y conseguir una estabilidad, pero desde luego el tener una cierta madurez, que no sean, bueno, terceras personas las que se estén encargando de tu carrera laboral, pues eso siempre es un punto positivo y a tu favor, que va a jugar siempre a tu favor. Claro, sobre todo para el tema de que al final no dejes que otros guíen el camino que tú quieres hacer, ¿no? De que es tu propio camino, tus propias decisiones. Y si estás dejando en manos de otros que tomen las decisiones que tú tienes que tomar, pues ahí es un problema importante, porque a la larga eso, es decir, esto no es lo que quiero, claro, pero tú has dejado que otras personas decidan y elijan por ti. Ese es el problema también. De hecho, también lo llamativo también de estos datos de la encuesta que estábamos comentando, también ha salido a la luz pues que el 31% de los jóvenes preguntados afirma que uno de sus padres les acompañó a sus entrevistas de trabajo y el 29% de ellos también los incluyó en una videollamada con el reclutador durante las entrevistas para distancia o por videoconferencia. Pero dicen en este estudio que, sin embargo, lo que es más grave es que el 37% de todos estos encuestados afirman que uno de sus progenitores les acompañó hasta la oficina en la que se iba a realizar esa entrevista
y ese 26% de ellos se sentaron en la sala donde iba a llevar a cabo esa entrevista con la persona, bueno, joven, y el 18% de ellos se presentaron al reclutador. Y también el 7% de los padres llegaron a responder preguntas del reclutador por el propio hijo, que es al que le están entrevistando, es la persona con la que al final van a trabajar. Bueno, no deja de ser bastante llamativo y bastante, bueno, digamos que alarmante en cierto modo, porque bueno, no deja de ver una tendencia, al menos por lo que es esta encuesta pequeña en Estados Unidos, que parece que se puede repetir en muchos otros casos, ¿no? Así es, así es. Bueno, datos curiosos que están ahí, que, bueno, entiendo que no se pueden extrapolar a todas las áreas geográficas, porque obviamente cada país tiene sus peculiaridades, sus características propias diferentes de cada uno de ellos, pero bueno, no deja de ser algo un tanto curioso. Desde Pues bien, luego. vamos a continuar y vamos a poner un vídeo que nos hemos encontrado por redes sociales, TikTok en concreto, donde, bueno, Ujú, hemos encontrado una situación también un poco extraña, nos ha parecido un poco extraño el hecho de un ujú. señor que, bueno, tras acudir al servicio de salud, pues pide que sea tratado en su idioma cooficial, el gallego, dentro del territorio español, es una lengua cooficial. La Eso es. contestación fue, bueno, dilo tú, dilo tú mejor, un poco brusca. Sí, Y, bastante. y bueno, al final el problema acabó con esta persona hablando con servicios, con la policía, y acabó siendo además sancionado por intentar Ujú. exigir que bueno, se refirieran a él en su idioma oficial. Voy a poner el vídeo a continuación, de Vale. esta manera se podrá visualizar y entender mejor esta situación que estoy así narrando y se puede entender mucho mejor. Voy a ponerlo. Imaxina que por solicitar ser atendido en galego remata sancionado con 600 euros de multa. Esta é a historia dun veciño de Rianxo. Fun citado a unha proba do COVID ao Centro de Saúde da Vila de Rianxo. Cercome ata o mostrador e comunícolle a señora recepcionista que non dispunha do código porque non tiña comigo ali o telemóvil e que tiña que facer uso da miña tarxeta sanitaria. Pero tamén lle preguei, por favor, que quería ser atendido na miña lingua, neste caso o galego. Cal foi a resposta? Váyase usted a la tienda del barrio que allí lo atienden, paleto. Visto que non me facía caso, dirixime ás sanitarias que estaban facendo a proba. Expliquei o caso e me din que nada podían facer e me manda sair pola porta norte porque era o protocolo e así o fixen, educadamente e tranquilamente. Cal foi a miña sorpresa a saída? Pois foi que nesa porta norte me estaban agardando dous policías locais. A Policía Local de Rianxo informouno falsamente de que non tiña dereito a ser atendido en galego. Señalándome co dedo quen era eu para exixirlle á señora funcionaria que me falara en galego, porque estábamos en España. Identifíquese vostede e queda denunciado vostede. E amparados no artigo 36.3 da chamada Lei Mordaza foi sancionado por causar desorde nun establecemento público. Foi un veciño de Rianxo, pero puidemos ser calquera de nós. O vindeiro luns, 3 de xuño, estaremoslo apoiando ás 9:30 da mañá nos xulgados das Fontiñas. Contamos contigo. Entonces estamos dejando que... Y voy a meterme un poco en política, no deberíamos, pero me voy a meter un poco en política porque al final la gestión política de los servicios públicos es lo que tiene. Y cuando dejas en manos de gente pues que monta estos protocolos sin sentido, pues es lo que pasa. ¿En qué momento cabe eso? Y mandar a la policía pues nos está pidiendo que se le ha entendido solamente en gallego, por favor, que no está cometiendo ningún delito, no ha provocado ningún altercado dentro del centro sanitario. ¿Qué estamos haciendo? Yo me pregunto. Sí. Bueno, yo creo que tiene que haber alguna clase de información que se nos está, que no contamos con ella, porque desde luego yo creo que aquí tiene que haber algo más, porque desde luego tal como están contados los hechos, parecen inverosímiles. Desde Quizás ha luego. habido alguna clase de problema anterior, algo, yo creo que ha tenido que suceder algo más ahí
para que simplemente una persona, por el hecho de exigir que le hablen en gallego estando en Galicia, hubiera recibido esa contestación. Yo creo que ha tenido que suceder algo antes, algún tipo de rencillas sueltas. Creo que pueden venir por ahí los tiros, porque desde luego, a ver, es evidente que no puede ser la forma de actuar, y yo creo que en la mayor parte de los servicios de salud en Galicia, pues el trato es muy bueno y Ujú. habitualmente, pues no pasan estas cosas. Entonces yo creo No, que claro. se nos escapa algo, yo creo que algo ha tenido que pasar con anterioridad. Si la policía ya estaba allí cerca, acudió porque les llamaron o estaban por allí de casualidad. Yo creo que algo había pasado o algo raro hay con este señor para que acabe sucediendo, para que acabe en esta situación, porque desde luego la ley puede parecer desproporcionada, pero aunque sea desproporcionada, sigue siendo la ley y hay que atajarla, tenemos que cumplirla todos. Pero desde luego el protocolo de, o sea, ordenarle que salga de las instalaciones me parece también un poco raro todo. Me parece una situación bastante rara que bueno, que también queríamos comentar por aquí. Sí, Eh, no, desde luego que hay algo que, como tú dices, Javi, se escapa o que no se cuenta, porque si no, no se entiende cuál es la justificación realmente con el relato que ha contado el señor cuando le ha pasado esto, ¿no? Su testimonio, de que se justifica, hay alguna justificación que tenga sentido de algún tipo para echarlo por solamente esa petición. Es algo que se escapa y que no se llega a entender, y creo que cualquiera que nos esté viendo ahora seguramente no entienda y lo vea como un sinsentido como lo estamos viendo nosotros, que algo debe de haber, porque si no, algo no se nos está contando, o si no es así, o sea, si es tal cual, pues aquí hay que cambiar un poco las políticas y el protocolo que está establecido de una manera, a mi modo de ver, arbitraria y sin sentido ninguno, en cuanto una persona solicita cuando entra a un servicio público, a una institución pública, que sea atendido en gallego o en castellano. sí. Yo creo que todas las partes que aparecen en el relato parece todo un poco inverosímil, porque al final se llega a un resultado bastante raro y parece todo como parte de una especie de película o de Ujú. trama para intentar forzar la ley a ver si yo estoy sancionado por hacer esto o no me sancionan. Parece como todo muy peliculero. Yo realmente, hombre, Desde luego. es un suceso que ha ocurrido, está ahí colgado en redes sociales, realmente, hombre, yo creo que ha pasado y que es verdad, Mm. pero bueno, me parece bastante extraño toda la situación. La ley un poco desproporcionada en ese sentido, pero bueno, yo creo que difícilmente va a poder librarse de esa sanción, pero bueno, Sí, desgraciadamente sí, pero bueno, que nos planteemos también que desde una institución como es la Xunta de Galicia, que se encargaría también, entre otras cosas, relativas a la gestión de los servicios públicos, también hacer un buen uso y una buena pedagogía de que el uso en gallego no tiene que ser castigado ni multado con nada. Pero bueno. desde luego que sí, desde luego que sí. Vale, vamos a continuar con el siguiente de las noticias que tenemos para hoy. Vamos a hablar de coches. La Unión Europea, más en concreto la Comisión Europea, ha acordado establecer pues una aranceles, tasa impositiva a los vehículos eléctricos chinos que son importados y la Unión Europea impondrá aranceles a los coches chinos de hasta un 38%, entre un 17 y un 38% de aranceles que encarecen el valor de estos vehículos que son fabricados en China e importados a Europa. Ujú. Eso es. Una medida Eh, Una medida sí. proteccionista de la industria de la automoción europea para evitar que estos grandes fabricantes chinos, pues con vehículos de bajo coste se carguen el mercado europeo. Creo que es por ahí el motivo.
de establecer una tasa impositiva tan elevada. Desde luego que sí, porque bueno, desde aquí, desde Europa, bueno, lo que se dice es que el coche eléctrico chino pues juega con mucha ventaja en el mercado europeo con respecto a otras marcas similares de coches eléctricos, ¿no? Propiamente de Europa. Pero claro, estamos hablando de que al final el coste que implica fabricar un coche chino con el eléctrico, con el coste que implica fabricar un coche eléctrico europeo de una marca europea es mucho más bestial. Es decir, un vehículo chino fabricado en China pues cuesta alrededor de unos 30.000 euros. Muchos otros más por debajo de eso y por debajo incluso de los 20.000. Pero bueno, lo que intentan es que al final que estos coches chinos cuesten a partir de los 35.100, porque van a aplicar esos aranceles entre un 17 y un 38%, hasta los 41.400, es decir, unos 5.100 euros y entre unos 11.400 euros más caro de lo que solía venderse estos vehículos chinos que vienen de fuera para el mercado europeo y español en concreto. Esto va a buscar o va a ser alguna estrategia, digamos, por así decirlo, que esto fomente la compra y venta de los coches europeos eléctricos y otros tantos. Bueno, lo que dice en este caso China dice lo siguiente, que es que los aranceles no van a ayudar a Europa pues a mejorar su competitividad, porque partimos de que con subir el precio de los vehículos finalmente de venta al consumidor, de los vehículos que vienen de China y que son de marcas chinas que vienen también a competir y a estar en el mercado europeo, no termina de arrancar con el problema de base, que es que tanto los chinos van a estar como los europeos al mismo nivel de precios, con lo cual si ya nos quejábamos que los vehículos europeos, incluso cualquiera de una gama más o menos normalita, estándar y tal, son unos precios bastante altos y bastante a día de hoy bastante prohibitivos o imposibles de poder cualquier persona comprarse un coche nuevo, aunque tenga unos años, en posibilidad por el precio, los altos precios que tienen, con respecto a 10 años atrás, o sea, eso ha incrementado una barbaridad. Ponerlo al mismo nivel los chinos no va a ayudar demasiado, es decir, porque no estás fomentando que al final no estás rebajando los precios de los coches europeos. Si tú quieres que se fomente cada vez más venta, ¿no? Y comercialización de esos coches europeos que están fabricados aquí, el subirle el precio a la competencia no va a ser la solución, porque no arrancas ese problema de raíz, que el problema está en que hay unos precios altísimos para luego lo que hemos visto en un par de vídeos anteriores de la calidad tan pésima que ofrecen los vehículos que fabricamos aquí. Quiero decir, realmente no compensa. Y un vehículo que sabemos que es chino, pero bueno, que es mucho más barato y que es más posible y te permite poder comprarlo, o sea, hay una mayor posibilidad, pues quieras que no, cuando te ponen por parte de otras empresas que vienen de fuera más facilidades para poder adquirir un coche, frente a lo que las propias marcas que tú querrías comprar realmente, esas marcas que que son europeas, españolas y demás, no te lo está permitiendo. Entonces, el subir a la competencia del otro, vamos a estar en el mismo problema, que al final los que eran en las marcas de eléctricos baratas y chinos están al mismo nivel que otras que son premium, que son bastante más caras y al final no hay posibilidad de que ninguna persona en Europa vaya a poder comprarse ni unos ni otros. No va a poder tener ese poder adquisitivo para comprarse ni unos ni otros. Efectivamente, yo creo que además es una evidente guerra de precios que no que perjudica claramente a los consumidores, porque el vehículo eléctrico chino importado en Europa y se incrementa su valor debido a los aranceles. Al final, lo que tú dices, el vehículo que en teoría es de bajo coste elaborado en China, aquí en Europa, está al mismo precio que el vehículo premium que te puedes comprar en Europa, pero con una calidad también en algunos casos que deja bastante que desear. Entonces, al final, los precios quedan más o menos equiparados y eso hace que el consumidor acabe teniendo que gastarse una elevada cantidad de dinero para comprarse un vehículo que en muchos casos la calidad pues no es toda la buena que debería ser.
Por otra parte está Tesla, que es un poco la excepción, que por lo visto al tener una planta en Berlín, pues tiene unas condiciones y ser obviamente de fabricación norteamericana, no es de fabricación china, pues no va a tener esa misma tasa impositiva que los vehículos eléctricos fabricados en China. Pero aún así, yo creo que esto responde a una guerra de precios. China puede fabricar mucho más barato, lo que le permite un mayor margen de beneficio a los fabricantes y Europa contrarresta eso, elevando los impuestos para que no puedan hacerse con el mercado en Europa e incrementar sus beneficios, eh, reduciendo así las ventas y los beneficios de empresas europeas. ¿no? Claro, pero es que por otro lado, si lo que quieren es fomentar la compra de vehículos de todo tipo, de marcas europeas en Europa, están haciendo el efecto contrario, siguen con la misma cosa. Eso no va a cambiar. La situación de las ventas de las marcas europeas en todo el mercado europeo, eso no va a cambiar. Seguimos sin empeñarnos en producir coches eléctricos, sobre todo a unos costes altísimos, de una manera que son prohibitivos, que no hay posibilidad, porque implica, o sea, tenemos que entender que implica que los coches eléctricos al final implican una infraestructura que tengas a mano, ¿no? Que tengas en mercados como en España, eso no es posible, tener una infraestructura de tener tu propio cargador, lo que cuesta el coste que tiene tener tu propio cargador en tu garaje, si tienes garaje, si tienes una casa tal, es un poco todo, ¿no? En donde cuántas de recarga hay a lo largo de toda la geografía española o europea, que suele ser algo mayor, pero bueno, no se están haciendo, digamos, políticas de fomentación de una mayor compra, ¿no? De estos vehículos nuevos, si no se rebajan los precios, ¿no? Y un poco las condiciones para que sea más accesible a todo el mundo. Es algo que cae de cajón y parece que están enfrascados en que quieren obtener un beneficio, pero ese beneficio no lo van a obtener porque cada vez van a vender menos. Claro. Leía yo el otro día que, bueno, uno de los grupos de consumidores que sí que les está favoreciendo un poco el coche eléctrico son los taxistas en las ciudades, porque al parecer taxistas en las ciudades, pero que además cuentan con un garaje o con un edificio que cuente con enchufes para poder cargar el vehículo a menudo, y eso sí que les permite un determinado nivel de ahorro. El hecho de utilizar el vehículo eléctrico en ciudad, que te puede dar una Sí. autonomía de unos 600 kilómetros aproximadamente. La persona que cuenta con un sistema de carga propio o en un edificio que tenga ese sistema de carga, pues en esos casos sí están saliendo beneficiados y es por ello que vemos que cada vez más taxistas empiezan a adquirir el coche eléctrico, pero todavía hay Ujú. una amplia población que no cuenta con un enchufe, con lugares donde poder cargar el vehículo y si tienen un lugar para cargar el vehículo en su domicilio, yo creo que todavía hay muy pocas personas que cuenten con ello. Y hasta que no haya un sistema de carga más amplio, que cubra más territorio, pues yo creo que mucha gente se lo va a pensar dos o tres veces para comprarse un coche eléctrico. Si al final, si No, desde luego. tienes una autonomía de 600 kilómetros, pero tienes que ir a cargar el coche a 50 kilómetros de tu casa, lógicamente eso es completamente inviable. Ujú. Sí, no, es inviable económicamente por todos los lados y supone un gasto y bueno, un tirar un dinero por un fregadero de una manera descomunal. O sea, pero bueno, sí que lo que tú comentas para flotas de vehículos de empresa puede ser algo más viable. Sobre todo se ve mucho Toyota. Al final los híbridos autorrecargables son los que más funcionan y los que más se utilizan, pero también se está viendo, como dices tú, dentro de las flotas de taxistas, vehículos eléctricos como por ejemplo el Tesla, la Model 3, que es uno de los más habituales, ¿no? Pero quitando con todo y con eso, que eso está bien porque al final son el tipo de vehículo, estas flotas de vehículos las que más transitan por zonas urbanas y que al final estás ayudando a reducir esa concentración de CO2 en un ambiente como es el ambiente más urbano, ¿no? Dentro de lo que es una ciudad.
que también ayuda a la mejora de la calidad del aire y todo eso, pero no con todo y con eso también hay que darse cuenta de que al final tenemos un parque móvil en España concretamente muy antiguo. Es decir, queremos fomentar la compra de vehículos nuevos cuando son prohibitivos a todos los niveles y parece que como que te tienes que endeudar para un vehículo que ya de por sí ya devalúa su valor en cuanto lo compras y que realmente el uso que le puedes llegar a hacer en una ciudad, sí, en el caso de que haya un transporte público decente y demás, pues que apenas lo puedes utilizar, ¿no? O apenas lo utilizas porque, bueno, salvo sea trayectos largos que serán de vez en cuando, o dependiendo del caso de cada uno, pues no termina de ser muy útil si en este caso no hay una mayor accesibilidad en cuanto al precio final, ¿no? Del coste del vehículo. Sí, un factor clave, evidentemente, el precio final. Al final, si hablamos de vehículos que cuestan de 30.000 euros para arriba, pues es algo lo que no todas las familias pueden llegar. No cualquier persona puede hacer una compra de 30.000 euros o financiarlo durante 4 o 5 años con los salarios que hay, por ejemplo, en España. Al final es un gasto No, muy, muy importante y tal y como están los precios de los productos de primera necesidad, aceite, gasoil, pues bueno, hablamos de una compra muy importante para muchas personas que no, bueno, que mucha gente no puede asumir en estos momentos. claro. No, al final acaba siendo como un lujo, ¿no? Tu poder tener coche. Así Desde es. luego que sí. Bueno, vamos a continuar. Vamos con el siguiente de los titulares que traemos para hoy. Este dice así: Ana Duato y Manol Arias ante el juez con estrategias opuestas. Ella se enfrenta a 32 años de cárcel, él llega a un pacto para no ir a prisión. Ujú, Dos actores muy conocidos en España por protagonizar la conocidísima serie Cuéntame cómo pasó, que se emitía en la cadena, en la primera, ujú, con más de 20 temporadas, creo. Bueno, se estuvo emitiendo en televisión durante, no sé, 17, 18 años o 20 años, no lo sé, pero desde luego yo creo que alrededor de 2 décadas han estado emitiendo esa serie. eh, y bueno, han ahora ido a declarar porque han sido, pues, culpados de, bueno, ya no viene de ahora, ya ha pasado hace 2 o 3 años, o incluso más, que les han, bueno, han sido investigados por Hacienda por defraudar varios millones de euros, entre 1,5 ujú. y 2 millones y pico de euros, y ahora pues están con esto, con el juicio. Ella asume, bueno, afirma que más bien que no ha defraudado nada, pide que se anule el juicio. Él, por su parte, ha llegado a un acuerdo, ha pagado la práctica totalidad del dinero que decían que había defraudado y sería sentenciado a 2 años de prisión, pero al no tener antecedentes penales, seguramente acabe pagando una multa y se va a librar de entrar a la cárcel. Ella va a seguir Ujú. luchando, afirma bueno, que no ha defraudado, que todo lo que le imputan es falso, pide la anulación del juicio y está llevando una estrategia totalmente opuesta. Pero, bueno, para poner más en contexto, esta noticia y estos datos se conocieron hace 8 años, ¿vale? Y estos actores, bueno, Ana Duato y Manuel Arias, rinden cuentas ahora por haber defraudado a Hacienda entre 1,9 y 2,7 millones de euros, respectivamente, por procedentes de las ganancias en la serie, en algunos capítulos, algunas temporadas de la serie de Cuéntame cómo pasó. Dicen que es bueno un delito que habrían cometido presuntamente utilizando pues una estructura de sociedades que manejaba el despacho de abogados, que ese despacho de abogados, el abogado que además también está defendiendo y que gestionó todo esto hace unos cuantos años, es el marido de Ana Duato, casualmente. Así es. Bueno, es eso, la Bueno, estructura que manejaba este el, despacho de abogados, Numaria, el en marido el de, caso, el, para los...
Sí, perdóname un segundo, el marido de Ana Duato sí. es, no sé si nos hemos equivocado ahora mismo, es el que era el productor de la serie, el productor de Cuéntame cómo pasó. No, el abogado, es el abogado. De hecho, Ah, es es el el abogado abogado. quien le están defendiendo a ella. Ah, vale, perfecto. Sí, 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 sí. sí. Que es en este caso, como decíamos, que el despacho de abogados que en este caso pues se encargó del marido de Arnabato de hacer todas estas gestiones, ¿no? Relativas a todos los cobros que van recibiendo por cada capítulo de cada temporada que hacían de la serie de Cuéntame. Bueno, en este caso, como tú decías, Imanol Arias pues ha aceptado su culpa, llegando a ese acuerdo con la fiscalía. Que bueno, para evitar eso, la cárcel, mientras que el abogado de Ana Duato pues niega en todo caso haber cometido ningún fraude y ha pedido la anulación del juicio, pues asegurando ella que se ha generado una indefensión, ¿no? A su representada, en este caso lo que es el abogado, lo que pone en defensa para que no se le juzgue y no se le condene en este caso. Bueno, dicen que en este caso Imanol, de los 2,7 millones de euros que habría presuntamente defraudado a Hacienda, fue durante los ejercicios fiscales de 2009 a 2015. Pero bueno, ya ha devuelto 2,3 millones de esos 2,7 y ha llegado pues a ese acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Y según el dicho pacto, el actor pues acepta una pena de cárcel que no llega a 2 años, por lo que al no tener ningún antecedente previo pues no tendrá que entrar en prisión. Pero sí que tendrá que pagar una multa cuya cuantía aún no se ha llegado a conocer. Lo que dice textualmente, dice: estoy contento y conforme porque así me olvido de 27 años de cárcel. Dice que está tranquilo y que nunca pensó que iba a ir a la cárcel de verdad. Dijo aliviado, pues eso, tras la primera sesión del juicio, y ese mismo día la fiscalía retira también la acusación contra la hermana del actor, Isabel Arias, también implicada. Dice además el propio actor que mi hermana no tiene nada que ver con todo esto y dice que bueno, que su hermana es su secretaria y que ella también le hacía las gestiones, dijo el autor, que no quiso confirmar que la desimputación de su hermano formase parte de su acuerdo. Por otra parte, como bien comentábamos, Ana Duato ha devuelto a Hacienda pues una cantidad aproximada de 838.000 euros de los 1,9 millones que presuntamente también había defraudado entre los ejercicios fiscales, en el caso de ella, entre los años 2010 y 2017. Y se ha enfrentado pues a la justicia con una actitud muy distinta a la de Imanol Arias. Como ella ha dicho, pues un acuerdo de conformidad pasaría porque yo miente y asuma unos hechos que no he cometido. Y dice que no piensa dejarle a sus hijos la herencia de una mentira. Para, bueno, pues eso, en contra de lo que ha hecho Imanol Arias, rechazar pues cualquier tipo de pacto con la fiscalía en este caso, ¿no? Bueno, la defensa de la actriz que asegura que Ana Duato no es responsable de este fraude fiscal que se le imputa y ha pedido la anulación del juicio para evitar que tenga que seguir sentándose en el banquillo. Bueno, también es una estrategia, como comentábamos, que también han utilizado también los abogados de Miguel Ángel Bernardo, que es el marido de Ana Duato. Recordemos que también tienen un hijo que se llama así, Miguel Ángel Bernardo, que es hijo de ellos dos, que también es actor bastante conocido y productor de la serie, ¿vale? Claro. Es uno de los 3 acusados además que se sientan en ese banquillo y la fiscalía pide para él 18 años de cárcel por también ese fraude fiscal. La defensa, lo que me extraña es que claro, siendo tú tu marido y decías que igual yo he dado la información incorrecta y puede ser que es por lo que dices la información que tenemos aquí, que tenías tu razón que era el productor, ¿no? Su marido de la serie, eso es verdad. Vamos a corregir ese asunto porque es verdad, conforme lo he leído, que es verdad que no había caído en ese punto. Bueno, yo no sé hasta qué punto, si, como ha pasado en otros tantos casos, si tu marido es el propio productor de la serie y tú trabajas con él y eres una de las actrices principales de esa serie, ¿no? ¿Cómo no sabes? O cómo tú dices que bueno, que lo que ha hecho él o no has sido consciente, no has podido ser consciente de estos tejemanejes presuntamente, ¿no? Que la fiscalía está poniendo sobre la mesa, vamos. Cuesta de entender muchas veces cuando pasa esto entre personas que se conocen, que tienen algún tipo de relación
que uno no conozca lo que hace la otra, cuando en este caso son familia, son pareja, marido y mujer, y bueno, trabajan en el mismo sitio, ¿no? Sí. Cabe recordar que, bueno, no es el primer caso que sale de forma mediática. Le ha ocurrido a personajes famosos como por ejemplo Xavi Alonso. Xavi Alonso también exjugador del Real Madrid, Bayern de Múnich. Ujú. Bueno, es un jugador de fútbol que también, pues, lógicamente, un jugador de élite, incluso jugó con la selección española, que también, pues, debido a su profesión, tiene ingresos, pues, muy elevados. Estuvo siendo acusado también bueno, por una situación bastante similar, y Ajá. alegó también su inocencia hasta el final. En todo momento argumentó que él no había defraudado absolutamente nada. No llegó a ningún acuerdo con la fiscalía ni con nadie, y a pesar de que se recurrió a instancias superiores, las ganó absolutamente todas. Eh, Hay más casos de, bueno, de artistas, cantantes, jugadores de fútbol que han pasado por situaciones similares y que tienen un gran impacto mediático. Son gente muy conocida, famosos, y al final, pues, el verse involucrado en estas cosas, lógicamente, pues el impacto mediático que tienen, pues juega en su contra, porque es algo que nos enteramos todos. El Ujú. hecho es que muchas veces algunos optan por llegar a un acuerdo, pagan lo que se les pide, lo que les exigen, y ya está. Y en muchas ocasiones acaban librándose de una condena de cárcel, como parece que va a ser el caso ahora de Imanol Arias. Hay otros casos, como el de Xavi Alonso o ahora Ana Duato, que quieren que se haga una justicia y poder eh, tener esa conciencia tranquila, y hasta el último momento pues no llegan a ninguna clase de acuerdo, aunque saben que pagando podrían llegar a un acuerdo, pagar lo que se les está exigiendo y se librarían automáticamente de esos años de cárcel, en caso de que no tengan antecedentes penales, claro. Por eso que Eso. al final, pues esto van a decidir los jueces, y desde fuera es muy fácil opinar y decir, pues, que están llevando a cabo una estrategia o no, pero sí que son bueno, dos maneras diferentes de enfrentarse a ese proceso. Y obviamente estos son casos que tienen que ser analizados por juristas, por los jueces, y me imagino que tendrán una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos que analizar, tienen que ver un montón de pruebas, y no es nada fácil. Y supongo que puede haber ciertos indicios, lógicamente, para que sean llevados ahí, tienen que haber indicios para ello. Yo creo Ujú. que al final, pues eso, cada uno opta por llegar a un acuerdo o por defenderse hasta el final. Lo que sí es verdad es que el acuerdo, si no ha tenido antecedentes penales, en muchas ocasiones, pues teniendo dinero con ese acuerdo, se libra de la cárcel. Eh, Veremos lo que sucede, si al final, pues, cambia de alternativa y llega a un acuerdo, o se sigue defendiendo y sigue pidiendo esa anulación de juicio. Pero bueno, lo que está claro es que muchas veces, pues, gente bueno, de este nivel económico, con ese nivel mediático, pues se ven, bueno, en este tipo de situaciones, y si realmente han defraudado, que los indicios apuntan a que sí, pues lógicamente, si tienen que pagar, pues así va a tener que ser. Desde luego que sí, pero también creo que hay que recordar también que se trata de un dinero que les han pagado durante muchos años, es dinero público, dinero que nosotros también, al estar en una televisión pública como es Televisión Española, pues hay que recordar también que ese dinero que han defraudado es de todos, no solo de ellos. Es decir,
Eso también, sí, presuntamente, como digo, presuntamente estos son los indicios que hay. Esta es la situación, ¿no?, que se plantea en un juzgado. Si realmente esto es así, hay que tener en cuenta que han defraudado bueno, llevándose un dinero que pertenece a todos los españoles, que viene de nuestros impuestos, que nosotros les pagamos para que esos actores hagan una serie de televisión en una televisión pública, ¿vale? O sea, creo que también hay que dejar claro ese tema. Sí, lo que ocurre es que, bueno, en este caso, bueno, cuéntame cómo pasó, era una serie que llegó a emitirse durante unos aproximadamente 2 décadas. Obviamente Ujú. era una serie que contaba con mucha audiencia y al final pues una serie que tenía muchos seguidores, y yo creo que obviamente esta gente pues ganó mucho dinero con esa serie, pues porque era una serie que triunfó en la cadena, en la primera cadena de televisión española y tenía unos niveles de audiencia muy buenos. Era una serie pues que consiguió enganchar bueno, a un público bastante amplio. Incluso yo tengo que reconocer que también he seguido esa serie habitualmente Ujú. y bueno, es gente que dentro de la televisión pues han tenido que ganar mucho dinero, obviamente. Pero por otra parte, pues lo han ganado trabajando. Bien es cierto que es, bueno, es dinero público, pero eh, después las formas que hayan utilizado para gestionarlo, bien sea a través de ese despacho de abogados, las formas que hayan llevado a cabo, pues desde luego eso es algo que ni nosotros tenemos acceso a ello, ni desde luego estando el caso en un juzgado, obviamente no puede tener acceso nadie. Tiene que ser un juez el que determine, pues, la manera de actuar que han tenido, pues ellos o sus gestores o quien sea, si ha sido de acuerdo a las normas, pues, del derecho o no. Entonces, la situación es esta. Él ha optado por el acuerdo, ella va a intentar que se anule el juicio, no quiere llegar a un acuerdo, al menos esto es lo que por la prensa se puede leer. Y bueno, va a ser la justicia la que dictamine lo que tenga que ser. Al final son casos complejos porque yo creo que son personas que tienen, pues seguramente tendrán inversiones quizás en empresas, en sociedades, bueno, Sí. y obviamente es un caso, pues entiendo que tiene que ser un caso complejo y que al final, pues tendrá que ser el juez el que determine lo que estime conveniente en base a las pruebas que se aporten y, y la situación es esta. Sí, desde luego. Hay una cosa que me parece, que puede parecer un detalle sin más, pero me parece bastante relevante. Hace unos pocos días, la actriz que hacía de la madre de Ana Duato, María Galeana, estuvo en la resistencia de David Broncano. Y cuando le preguntaron acerca de la relación que tenía con Imanol Arias y con Ana Duato, ella dijo así literalmente, bueno, ya no nos hablamos, ya no tenemos relación, ya no tiene ningún tipo de relación con ellos. Esto no deja de ser algo que puede pasar como un detalle sin más, pero bueno, teniendo en cuenta en el contexto cómo está surgiendo esto, ¿no? Y que le pregunté en la misma semana cuando ya se ha conocido que están comenzando con el juicio, con todo ese contencioso judicial, es bastante reseñable decir, uy, aquí puede que haya algo, ¿no? Sí, claro, a ver, está claro que las declaraciones de gente que de su propio entorno, pues al final son personas mediáticas y cualquier declaración de cualquier persona de su entorno, conocidos o familiares, lógicamente tiene impacto porque son personas mediáticas. Pero bueno, yo creo que al final, mientras dure el proceso judicial, pues la información más relevante y cualquier tipo de dato que pueda estar relacionado pues bueno, estará en manos del juzgado y cualquier dato importante, pues lógicamente no puede salir de ahí. Eh, bueno, es posible que a lo mejor pues esta persona pues bueno tenga alguna información o datos con respecto al caso. Bueno,
Puede ser, pero quizás tampoco. Ujú. Al final, bueno, es muy fácil pues hacer un juicio de valor y decir, bueno, pues yo creo que puede tener algo que ver o no, pero no dejan de ser juicios de Ujú. valor. Al final, ya te digo, Sí, yo creo desde que lo importante es que eso, que son dos personas que están, digamos, intentando demostrar su inocencia, cada uno ha escogido una vía distinta y no es que la hayan escogido, es que al final, pues oye, pues uno se defiende en base a lo que cada uno entiende que es en base a cada uno lo que entiende que ha hecho. Eh, Ujú. entiendo que cuando Ana opta por pedir una anulación del juicio, pues entiendo que ella, pues, en ningún momento ha considerado que estaba haciendo algo malo y simplemente lo único que pide es que se anule, porque no quiere llegar a un acuerdo cuando siente que ella no ha hecho absolutamente nada malo. Si él intenta llegar a un acuerdo, pues lo hará también, pues porque sabe que va por esa vía a librarse antes de una posible entrada en prisión y Ujú. porque es una persona que a lo mejor pues sabe que ha ganado pues un buen salario con su trabajo y entiende que es, bueno, pues una forma de una vía rápida para evitar una posible entrada en prisión. Al final, pues es un acuerdo que lo firmaría cualquier clase de persona en su misma situación. Creo que Sí, son dos desde luego. posiciones, creo que son dos posiciones pues legítimas y que vamos, que cualquiera persona en su situación pues podría haber hecho exactamente lo mismo. Entonces, no son, para mí, yo no son criticables y bueno, simplemente lo comentamos desde un punto de vista, intentamos hacerlo desde un punto de vista lo más objetivo posible, pero vamos, sin ánimo de querer desvirtuar ni vamos, ni dar ningún clase de información falsa ni nada por el estilo. No, desde luego, a ver, quien la hace la paga. Y si lo han hecho realmente y se confirma que lo han hecho, pues que pague lo que tienen que pagar. Claro. Pero sí, o sea, creo que cualquier persona que estuviéramos en una circunstancia parecida querríamos que al menos, como existe y que está por ley establecido también la presunción de inocencia, ¿no? Ante una persona que está siendo investigada, ¿no? Que se le está investigando. Pues cuando se te cita en un juicio por un tema del que sea, parece que ya ante los ojos de la sociedad, bueno, lo que es todo lo mediático y lo público, pues ya eres culpable y bueno, habrá que ver en qué términos o hasta qué punto existe esa culpabilidad por ambos casos y cuál ha sido el rango de actuación de cada uno de ellos conforme los delitos que se les está imputando en este caso. Claro, efectivamente. Bueno, pues vamos ya terminando el podcast de hoy. Vamos con el último la última de las noticias. Otra noticia que también, bueno, nos hemos encontrado que nos parecía, bueno, interesante comentarla también por aquí. Y es que Ujú. se habla de que esto ya empezó un poco la semana pasada, la semana concretamente del 3 al 9 de junio. Se habla de que se va a aprobar el anteproyecto de ley por el cual el gobierno quiere proteger a los menores en lo relativo a la utilización de dispositivos digitales, tabletas, ordenadores, teléfonos móviles, porque bueno, la presidenta de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid, bueno, ha alertado en estos últimos meses que los niños pues se quedan dormidos en clase con bastante frecuencia, creo que está sucediendo con bastante frecuencia para que sea esta persona la que esté dando la voz de alarma y se quedan dormidos en clase porque se pasan la noche en redes sociales. Entonces, yo creo que, bueno, puede ser una buena idea el hecho de intentar controlar un poco más esos dispositivos digitales que tienen todos los menores de edad, que al final Ujú. sabemos que ahora muchos jóvenes con ya 12 o incluso menos años ya tienen un teléfono móvil y Sí. intentar establecer un control parental, que es la manera como se denomina esa función que tienen muchos teléfonos móviles para
evitar que determinados menores accedan a contenidos que, bueno, no están permitidos para menores y que requieren de la autorización de una persona mayor de edad. Es una función que se denomina control parental. Me imagino que, bueno, la mayor parte de la gente que tenga hijos, pues probablemente la conocerá y van a intentar, pues, regular un poco más este ámbito, porque, a ver, yo creo que es un poco grave que cada vez más personas jóvenes en el colegio se queden dormidos y sea por esta razón. Pasarse la noche entera en redes sociales. Yo creo que esto, hombre, puede ser algo preocupante. Si no se ataja a tiempo, pues lo que es un caso aislado al final, yo creo que ya se está convirtiendo en algo ya un poco más habitual de lo que debería. Desde luego que al final el uso desmedido de los teléfonos móviles con internet y de las redes sociales que estén al alcance de tantos niños menores y a tan tempranas edades, no deja de ser un riesgo y deja de ser una epidemia bestial que, bueno, que les hacen no poder dormir, estar pendientes de ello, echarse pues una media de 8 horas diarias y esa correspondiente posterior adicción que les genera el no poder despegarse de los teléfonos móviles ni un solo momento. Y o sea, yo digo, joder, con 12 años, tener un móvil con internet, o sea, en mi momento, que no soy tan mayor, pero en mi momento, y seguramente a ti también te ha pasado, teníamos algún móvil, empezabas a tener uno, que era antiguo, más antiguo de tus padres, del anterior que tenían, te lo daban para, bueno, oye, si sales o lo que sea con los amigos, pues para tenerte localizado, llamar y colgar y 4 cosas más. Así Pero es. claro, yo no llegué a tener hasta los 15, 16 el primer móvil mío con internet. O sea, pero claro, a ellos, desde un principio, incluso cuando ya son bebés, tienen acceso a, si es la tablet del móvil, se lo dejan los padres, todo lo que hablábamos en principio también de la educación que les estaban dando para que al final no lleguen a ser capaces de afrontar una serie de cosas reales fuera de lo que es el mundo online. Esto es otro factor más que puede también determinar, yo creo que puede afectar a que no puedan ser capaces de desengancharse, ¿no? Algunos de ellos lo que dicen es que, claro, le preguntan a unos niños, dicen que hasta las 5, 6 o 7 de la mañana, y dicen que, bueno, que cuando al principio empiezas a ver vídeos no te das cuenta y sigues viendo, asegura que este adolescente, y que, bueno, como decíamos, no es un caso aislado. La mayoría de los menores, pues eso, se quedan en la cama con el teléfono hasta las tantas de la noche sin ningún tipo de control, hasta las 12 o la 1. Cuando los padres se van a dormir, pues eso, pues los chavales, como sabemos, siguen con el móvil sin que los padres se den cuenta. Dice alguno de ellos también, otro testimonio, dice, me da entrar a TikTok y estoy como 2 horas ahí mirando. Cuenta otra chica de 12 años también que de repente te manda un mensaje a las 2 de la mañana o les dicen de jugar una partida a un videojuego a la 1 de la mañana. Y es como, vamos a ver. Claro. Y yo recuerdo mis padres cuando yo era más pequeño, mucho más, que con la Nintendo o lo que fuera, era en plan, te dejamos hasta tal hora y hasta tal hora estás, y si no te castigas y estás sin ella. O sea, una serie de imposición de límites, una serie de cosas que ahora parece que no hay. Hay una anarquía con todo esto de no poner límites, de todo esto de New Age, de forma nueva de educar los padres hacia los hijos, de nada, darles libertad total. No, hay que saber poner límites. ¿Y qué necesidad tienes de estar hasta las 2 de la mañana con el móvil cuando en ese momento lo que tienes es que dormir tus 7, 8 horas que te van a ayudar a poder rendir y poder hacer un poco todo lo que es tu vida, más allá de, ¿sabes? Claro, Creo que es algo, bueno, claro. y al final eso es cuestión de salud. Y luego, que luego no nos quejemos, conforme pasen los años, esa gente de 12 sea personas adultas y tengan graves problemas de enganche al teléfono y les genere todo lo que hablábamos de hace unos cuantos programas del tecnoestrés y lo que fomenta todos esos problemas de salud de que no puedas afrontar lo relativo al trabajo, ¿no? O sea, creo que al final todo tiene una relación con todo eso y sobre todo lo que hablábamos alguna que otra ocasión del peligro que tiene de que no estás controlando, no llegas a saber realmente qué es lo que está viendo tu hijo o tu hija. No llegas a saber qué es lo que está consumiendo, si está consumiendo contenido más apropiado para ellos
o están consumiendo un contenido de adultos que realmente no tienen por qué ver ahora mismo y que distorsiona mucho la realidad de lo que puede ser en un futuro, cómo pueden ellos interpretar lo que son las relaciones sexuales, como puede ser un ejemplo. O sea, creo que al final implica el no tener o no saber comunicarse, tener un contacto físico, no mirar cara a cara a la persona solamente a través de una pantalla. Todo eso al final es un problema bastante grave y tendríamos que saber cómo lidiar con eso, y creo que no estamos sabiendo lidiar. Ni hay un atisbo de sí que hay una normativa, y que yo no lo he sufrido, pero lo he visto a posteriori, ¿no? Después de salir del instituto y demás, que ahora sí que muchos chavales, o la mayoría que llevan el móvil a clase en los institutos, en todo momento, cuando entran, se les requisa, y luego hasta que no finalice la clase o la jornada de la mañana de clase y demás, no se lo devuelven, cosa que yo veo bien, que es una buena medida, porque al final están para lo que están, para aprender, para estudiar, para sacar unas notas que les sirvan de algo, etcétera, etcétera. O sea que tendríamos que, pero claro, también luego está el tema de poder restringir y sin que supongan un problema dentro de las casas, ¿no? Que creo que ahí el problema está en eso, en el no saber cómo controlar eso, y es básicamente pasa por, mira, no lo vas a usar mientras estés estudiando, mientras estés comiendo, mientras estés, al final lo utilizas para todo. Entonces yo Sí, creo que también hay que hacer incidencia en todo eso, ¿no? Lo que pasa en casa y cómo se educa en casa en relativa al uso del teléfono móvil y de las redes sociales. claro, es muy importante, obviamente, los permisos que sus padres dan a sus hijos para utilizar el móvil durante largas horas, la estrategia fácil de dar el teléfono móvil para distraerse. Bueno, eso también es un papel clave al final, porque desde luego que no solo se trata de esperar que, bueno, que el gobierno saque una ley para que controle, bueno, porque al final también es muy importante que, bueno, las personas a cargo de esos menores en sus hogares, pues también establezcan unos límites para evitar pues, situaciones de riesgo que se pueden dar en los entornos digitales. La ley lo que intenta evitar es eso, que estén situaciones de riesgo en entornos digitales, crear entornos seguros que no accedan a contenido pues, para adultos, evitar el grooming o digamos, engaños a menores que se pueden producir. El ciberbullying, que también es algo bastante grave y que es, en sus edades ahora mismo está siendo cada vez más frecuente, y cada vez son mucho más violentos y no tienen ningún pudor a hacer todo este tipo de cosas. Claro, yo creo que debería ser, digamos, lo mejor o lo más positivo sería ayudarse de buenas leyes que pueda sacar el gobierno para mejorar entornos digitales y que los menores no puedan encontrarse contenido que no deberían haberse encontrado en ningún teléfono móvil o tableta o en ordenador. Y también, Ujú. añadido a eso, que también los mayores, sus padres o sus tutores o las personas que estén a su cargo, que también pongan su parte y que también, bueno, establezcan unos límites mínimos y un control de alguna manera que impida, pues que eso, que un niño pues esté a las 6 de la mañana con un teléfono móvil y que después no duerma correctamente, que tenga problemas en el colegio a consecuencia de estas situaciones. Yo creo que deberían ayudarse entre las dos partes, no solo dejar todo en manos del gobierno, ni solo dejar todo en manos de los padres o de los tutores, porque bueno, al final ahora estamos viviendo una especie de revolución digital, ahora las inteligencias artificiales, ya prácticamente te puedes encontrar cualquier cosa en un teléfono móvil y los engaños cada vez esto es más sofisticado y incluso una persona adulta que sí, que pueda tener estudios, puede también resultar engañada fácilmente. A Imagínate mí un de niño todo de eso de esto, esa edad. sí, sí, perdona, Javi. Sí. ¿Qué era lo que decías? Perdona. Decía que, bueno,
que al final yo creo que para que las cosas vayan mejor, pues yo creo que no solo puedes dejar en manos del gobierno que elabore buenas leyes, sino que también por parte de los padres, de los tutores o de las personas encargadas de esos menores, también tienen que establecer unos límites mínimos de utilización de esos teléfonos móviles, de las tabletas, porque de lo contrario, pues después ocurren situaciones pues que se encuentran contenido que no deberían encontrar, y al final, pues se trata de que ambas partes trabajen un poco de la mano para que las personas un poquito más menores de edad o un poco más vulnerables, pues no acaben siendo víctimas de engaños o de estafas o de bueno, situaciones de riesgo que se pueden encontrar en un teléfono móvil o en una tablet que, bueno, ahora con la revolución que hay de inteligencias artificiales y todo esto, pues cada vez se vuelve más difícil de controlar a veces. Desde luego. Habría que, bueno, que poner una serie de cosas y creo que a día de hoy, no sé si estarás de acuerdo, creo que los padres de ahora, es que tienen los hijos de la generación alfa de 2010 a 2025, a mí me llama poderosamente la atención que pensar que esa generación, ¿no? de esos padres, de estos hijos de la generación alfa, que no les hayan inculcado un uso correcto y de, bueno, de tratar y hablar de eso, por eso es una generación millennial, un poco más tal, más temprana de los millennials, pues tendrían que ver y entender el mundo de otra manera, ¿no? Y de otra forma, y no darles una libertad tan abrumadora y que no saben ellos mismos gestionar toda esa libertad y saber imponerse unos límites propios, ¿no? Porque no tienen esa capacidad para ello, pero tienes que enseñarles a cómo gestionarlo todo eso. Y me sorprende sobre todo la cantidad de casos de acoso sexual que hay entre menores y en institutos. Me sorprende, o sea, abrumadoramente. Nunca he llegado a ver en mi época de instituto semejantes episodios, semejantes hechos que han ocurrido y que siguen ocurriendo y han ocurrido en estos últimos años en institutos y colegios aquí en España. Me parece algo que no me deja de asombrar y si escuchas por lo menos en mi ciudad a los chavales, hay algunas cosas que dicen, pero hablan del sexo de una forma tan brusca, de cómo hablar, o sea, cómo tratar a los chavales, a las chavalas, etcétera, etcétera, y las chavalas también, de cómo tratar y hablar del sexo tan bestia, tan bruto todo, que a mí me deja bastante preocupado. Es decir, vale que nosotros pues tampoco nos hemos aprendido, no nos han enseñado una forma, digamos, súper correcta o no nos han dado pues mucha de la información que nos haría falta ahora mismo y que sería bueno que la tuviéramos de antes para saber a muchas situaciones o cosas a las que nos enfrentamos y que no teníamos ni idea, ¿no? Pero me sorprende con la brutalidad la falta de, no sé, de empatía, porque es que no denota más que una falta de empatía entre la otra persona y creer que tienes derecho sobre ella a abusar sexualmente de una manera, ¿no? Utilizarla para tus fines y placeres sexuales de una manera tan brusca. Sí, desde luego que, bueno, la utilización de los teléfonos móviles sin ninguna clase de control, al final, pues, por esta razón están elaborando estas leyes, porque está claro que se necesita mucho más apoyo para poder manejar la situación. Hay muchos menores de edad que utilizan el teléfono móvil a sus anchas, sin límites de ninguna clase, sin límite horario, sin control parental. Y al final, pues bueno, a ver, al final cuando las personas son jóvenes, pues muchas cosas las aprenden por lo que ven, por lo que escuchan, y son cosas que, bueno, si están accediendo a contenidos que no son aptos para personas menores, pues lógicamente después eso se acaba trasladando a la vida real, esos comentarios que en ocasiones se pueden oír a veces, o ciertas actitudes que pueden ser tildadas de machistas, pues bueno, son cosas que, bueno, que en ocasiones pues se sacan del teléfono móvil porque al final nos pasamos la mayor parte del día pegados a una pantalla del teléfono. Sí, Si a un menor de edad le das un teléfono móvil, cuando un menor de edad no trabaja ni desempeña oficio ninguno,
Pues si un mayor, si una persona adulta se pasa el día con el teléfono móvil, imaginémonos un menor de edad, se va a pasar incluso más horas. Entonces, Claro, muchas veces para eso se da estas ese ejemplo y leyes, un para eso poco estas replican lo leyes que ven, ¿no? que controlen un poco esa situación y bueno, como en mi opinión, creo que también sería bueno que no solo dejar todo en manos del gobierno y de las leyes del gobierno, sino también después, cada uno en su casa, en su hogar, pues también poner unos mínimos límites que faciliten la convivencia y que por lo menos den unas herramientas más sanas y más saludables a los menores para aprender, para para informarse sobre según qué temas, si es sexo, sexo, sobre lo que sea, pero no a través de un teléfono móvil ni en entornos digitales que generen riesgo, que generen una incertidumbre y que al final no son seguros para ese tipo de cuestiones. No, desde luego que no. Por eso también hacer aquí yo personalmente un llamamiento a que haya mayor pedagogía y educación orientada a un mejor uso y a mostrar realmente la realidad de todo este mundo, que no es a través de una pantalla, desde luego, y no es siempre todo lo que se muestra ahí, todo es real, o todo tiene que ser así, que sea lo normal, o sea, que sea lo común, no tiene que ser lo normal, ¿no? Todo Claro, este tipo de comportamientos. Y está bien que, por otro lado, que estén actualizados y van a ser una generación que van a estar muy actualizados a la hora de utilizar según qué herramientas, ¿no? Digitales, que eso está bien, pero por otro lado también hay que saber darles, hacerles ver y que aprendan, ¿no? Una serie de aprendizaje y pedagogía, como digo, para poderlas emplear para en beneficio y no que les acabe perjudicando a la larga y les acabe generando muchos problemas de salud mental, ¿no? Y de enganche con el teléfono móvil, como puedes estar enganchado, como decíamos al principio, a una droga de cualquier tipo. sí, sí, o en situaciones de riesgo siendo engañados por cualquier persona, chantajeados o que Recibir acoso en la red también por parte pues, de compañeros, que eso también pasa sí, sí, mucho. y son situaciones que suelen acabar muy mal. Entonces, yo creo que el gobierno sacando esta ley hace un buen trabajo para intentar gestionar esto, situaciones a las que se pueden llegar y que es conveniente atajarlas cuanto antes, porque el teléfono móvil puede provocar muchos problemas en las manos equivocadas. Y cuando hay un menor con un teléfono móvil que no tiene un límite horario, que lo está utilizando sin ningún tipo de control, pues se expone a muchos riesgos. Por lo que yo lo veo muy bien que esta ley esté ahí, que, bueno, que Ujú. ayude a controlar eso y que ya cuando cumplan la mayoría de edad y tengan que tomar sus propias decisiones, pues cada uno que haga lo que quiera o lo que pueda con su teléfono móvil. Pero mientras son menores de Pero edad, siempre siendo consciente al final del uso que está haciendo y lo que está haciendo con él, ¿no? Que creo que muchas veces no son conscientes de que ese uso que hacen, ¿no? Puede ser perjudicial para ellos y hay que inculcarles y hablarles de que igual ese tipo de uso no se corresponden con muchas de las cosas que pasan realmente y que eso no va a reflejar o no te va a ayudar a entender el mundo real, ni mucho menos. desde luego que sí. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Hemos hablado largo y tendido sobre los distintos titulares que hemos encontrado para comentar en el día de hoy, en este episodio número 21. Y bueno, como siempre, nada, agradecer a todas las personas que hayáis estado ahí, que habéis escuchado, aunque haya sido una pequeña parte del podcast. Y bueno, nada, como siempre, agradecerte, Adrián, tu participación, por aportar tu punto de vista, tu criterio a los temas que vamos tratando en todas las semanas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias Y a ti, Javi. Y nada, dejar claro que, bueno, que si les gusta este contenido, quieren que sigamos trayendo cada semana y quieren escucharlo, todas las noticias que tratamos y otra serie de vídeos también de entretenimiento que seguramente también os vayan a gustar, que os suscribáis al canal de YouTube del Ruedecito en Superstar Show, que también estamos en Spotify y en Spreaker, que le des like al vídeo y que comentéis qué os parece o qué opinión tenéis acerca de todas las noticias que en este capítulo hemos comentado. así es, así que nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos para el próximo episodio número 22. Y nada, muchas gracias, Adrián. Hasta luego.
Gracias a ti, hasta luego.